noches, ¿qué tal? 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, desde Santa Fe, Argentina, transmitiendo. Vamos a esperar que se una Fernando Blanco de Chacra B y Alex Rocha de Easy Compost. Ahí está Fer. Hola Fer. Hoy la edición número 11 de Nación Compost entrevista a personas que están alrededor del compostaje en Latinoamérica. Hola Fer. Vamos a buscar un ángulo que no pegue tanta luz. Hola, buenas noches. Bueno, esperemos que se vayan uniendo amigos interesados en el compostaje y en estas historias personales, ¿no? De cómo se van involucrando, cómo nos vamos involucrando como personas en este fascinante mundo que es que lo orgánico vuelva a la naturaleza. Tal cual. Ahí Alex se unió y me parece que salió. Ahora estamos esperando que entre Alex Rocha, una persona maravillosa. Está diciendo que está en la compu, no se puede. Tiene que ser en el cero. Ahí empecé diciendo, en esta ocasión es la entrevista número 11. Es la primera vez que hacemos la transmisión en vivo desde Instagram. En general hacemos las entrevistas desde YouTube. El canal de YouTube es Nación Compost, ahí pueden encontrar las anteriores 10. Y además, hoy es la primera vez que está Fer, que es parte de Nación Compost, como entrevistador, así que bienvenido Fer a Gracias. esta serie de entrevistas. Esperemos estar a esta altura. La idea es, como decía Fer, ahí encontrar a la persona que está detrás del proyecto, compartir, por supuesto, los distintos proyectos que hay en Latinoamérica, unir redes y, y bueno, conectarnos con el ser humano que está ahí actuando. A ver, ahí dice, Y hablando de esto de conectar redes, ¿no? Es bueno también profundizar en eso y cómo no hay distancias en esto, cómo es sin duda una casa común el planeta y cómo estamos cerca y más aquellos que estamos en esta zona del planeta, ¿no? En este caso, Juan Pablo está en la provincia de Tucumán, nosotros en la provincia de Buenos Aires con nuestro emprendimiento familiar, que con Cecilia y todos los amigos que nos están también ayudando y bancando en esto, ¿no? De tomar un pedazo de tierra y buscar regenerar, buscar con el amor que uno le pone y el esfuerzo, eh, hacerle un culto a esa naturaleza que tanto estamos castigando, ¿no? tal cual. Yo, como dice Fer, tengo sede en Tucumán. En este momento estoy en Córdoba, perdón, en Santa Fe, en Cañada de Gómez, cerca de tierra natal de Marito, el que nos liga aquí. Eh, pero sí, la sede mía está en Tucumán y bueno, y actuando ahí a nivel región desde La Rioja hasta Jujuy, acá en Argentina, y bueno, y tratando de encontrar ahí los aliados de Latinoamérica. Y de esa manera, bueno, ya hemos tenido contactos y entrevistas con, con composteros de Chile, de Perú, Uruguay. Como que la idea es ir creciendo, ir conociéndonos de esta manera, con lo cual también estamos invitados a aquellos que sean emprendedores, que tengan esta pasión por el compostaje, que bueno, que se sumen, nos acompañen. Tal cual. Ahí también van a encontrar en el canal de YouTube una entrevista a un argentino, pero que vive en Costa Rica, que
se considera casi costarricense, a Jorge Polimeni. Así que bueno, ahí tirando redes de, de composteros en Latinoamérica, sigue entrando gente, ahí va, bien, transmitir con Easy Compost. Claro, digamos que no es fácil esto, porque estamos desde distintos lugares conectándonos y bueno, acá lo Ahí va, tenemos. ahí va. Hola, Hola hola. Alex, ¿cómo estás? Lo logré. Bien, sí, por ahí teníamos, pasa que en Instagram si te conectas desde la compu no te deja, que es lo que yo estaba probando recién, y si te conectas desde dos dispositivos, toma del primero que te conectaste y bueno, solo se puede transmitir desde el celu, pero bueno, ahí va. Bienvenido, Alex, desde Ambato, Ecuador. Ahí estamos. A ver, estoy acomodando mi, mi trípode nomás porque no tenía pensado hacer en el teléfono. Bien. Bueno, Ya. vuelvo a esto del principio. Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Hacemos un encuentro del Nación Compost porque hace varios años que Mario Parodi, el que nos ligó a esta historia del Nación Compost, el co-creador de Nación Compost, insiste en volver a crear celebraciones que nos unan con la naturaleza y en aprovechar el calendario ambiental para armar celebraciones. Y bueno, justamente lo que nos une hoy es el Día Mundial del Reciclaje y algo que tenemos en cuenta cuando hablamos de compost y de reciclaje es que si nosotros separamos para compostar, estamos permitiendo que ese material sea reciclado, y si por el contrario mezclamos todo, pasa a llamarse basura y entonces ya el mayor porcentaje de eso no se puede reciclar o casi nada se puede reciclar. Y entonces celebramos que estamos alrededor del compostaje y que entonces permitimos que estos otros materiales que son los inorgánicos puedan ser reciclados. Así que, bueno, por eso el marco del Día Mundial del Reciclaje, ¿qué tiene que ver con el compost? Esto. Hoy le damos la bienvenida a Alex Rocha. Alex es de Ecuador, de una ciudad que se llama Ambato, con un emprendimiento alucinante y con alianzas en Ecuador que tienen que ver también con esto de los residuos y con eventualmente llegar a un proceso de que haya cero basura. Pero como la historia esta del Nación Compo se centra en conocer a la persona, entonces empezar con esto de que nos cuentes, Alex, de dónde vienes, de dónde naciste, cómo está compuesta tu familia, como tu historia personal. Ya, bueno, un gusto. Y qué bueno que podamos ir haciendo estas redes, ¿no? Porque siempre, a pesar de las distancias, un poco la ventaja que ahora nos da el Internet es poder como encontrarnos con gente similar, ¿no? A nosotros y ver que no estamos solos. Y es muy importante en esto sentirse acompañados también. Em, a ver, yo nací en Quito, eh, vivo en una ciudad ahora que está como a 100 kilómetros al sur de Quito, que se llama Ambato, que mi mamá es de acá, entonces, digamos, estoy radicado acá hace 20 años, más o menos, pero no siempre he estado, a veces he salido a otra ciudad y he vuelto, sí. Eh, Viví en Perú también por un año, donde, bueno, también conocí un poco cuando empezaba Lima Compost, o sea, por redes, ¿no? Conocí ese proceso de crecer también, que también me inspiró un poco. Vi que había como este campo del compost que estaba creciendo, ¿no? Sí, estoy casado, tengo una hija, dos hijos, ¿no? 8, 6 y 4 años. Mi tercer hijo es peruano. eh, entonces, por ahí. Y, y bueno, yo empecé a hacer compost como hace 10 años, tal vez. Y, mm, a ver, no sé si quieres que profundice en esta parte ahorita o vamos con la parte. Lo que te parezca. Ahí tenemos un par de preguntas como orientativas, pero sí, como esta parte es para que vos nos cuentes lo que te parezca interesante de tu historia, ¿no?
Claro, a ver, vamos, digamos, un poco, eh, digamos, desde los aprendizajes, ¿no? O sea, porque creo que cada uno se involucra en el tema del compost desde ciertos aprendizajes, ¿no? Y luego a veces cuando hacemos estos como grupos o alianzas, es muy enriquecedor, ¿no? Nutrirse de las experiencias que han tenido los demás. Eh, entonces, a ver, yo estuve en el movimiento Scout durante 8 años, entonces tengo como unas vivencias ahí, pero también estudié ingeniería, pero no me gradué, ¿no? Me retiré como en sexto, séptimo semestre, y lo cual es como, o sea, es muy raro que alguien se retire en séptimo o en sexto, o sea, cuando tienes la capacidad para graduarte, ¿no? Pero yo realmente había llegado a un punto en el que no me sentía como acorde a los propósitos de esa carrera y tal vez me di cuenta muy tarde, o no es que me di cuenta, sino que eh, me gustaba también vivir en otra ciudad y las cosas, ¿no? Era mi oportunidad de estar ahí, ¿no? Creciendo en el activismo como sin estar cerca del círculo familiar que a veces no está de acuerdo en que te dediques a ciertas cosas, ¿no? Sobre todo medioambientales, ¿no? Que también es comprensible, ¿no? Que se priorice como tu futuro laboral. Tal vez debí haberles hecho caso también un poco. Yeah. Y Eh, aprovecho para preguntarte, vos venís de zona rural, ¿tu familia trabaja en la ruralidad o esto fue algo que fue surgiendo así de a poco? sí, a ver, por el lado por ambos lados, ¿no? Por el lado sobre todo, y de forma reciente, es del lado de mi abuelo paterno, digamos. Ellos son digamos, de la zona de la Sierra de Ecuador, pero se fueron como hace, digamos, ¿cuántos? 50 años al Chocó andino, que es este bosque húmedo de la cordillera de los Andes. Entonces mi abuelo se compró su finca allá y se estableció allá con su familia, ¿no? Es una finca grande de 28 hectáreas, que todavía no había carreteras, que tenían que caminar como 15 kilómetros para poder llegar, y como en esa época. Entonces, claro, como mi conexión con la naturaleza empieza ahí, porque el primer recuerdo que yo tengo de la vida es despertarme, como abrir los ojos y ver como que estaba en un vehículo y como la oscuridad y el sonido como del campo, ¿no? Entonces, y yo a esa finca iba normalmente que tenía vacaciones de la escuela, del colegio, iba como, pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces tengo desde ahí una conexión eh, con la naturaleza que, digamos, es lo que me quedó, porque también eh, yo estudié en un colegio técnico y digamos que más o menos he sido algo observador. Entonces, cuando eres más o menos observador, te va bien en matemáticas, te va bien en ciencias, y cuando te va bien en ciencias, todos quieren que te hagas ingeniero, ¿entiendes? Entonces, siempre estuve aconsejado como a ser ingeniero, y yo también me creía esa historia, ¿no? O sea, y me motiva, o sea, sí, de alguna forma sí es algo como que me motivaba como a aportar a la sociedad desde el conocimiento y todo, pero también soy demasiado activista, o sea, digamos, no puedo como ser insensible con ciertas cosas, y la ingeniería llevada desde este modelo como de crecimiento económico, con esta industrialización cada vez como más intensa, siempre es insensible con la naturaleza, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? Entonces, ahí fue, digamos, mi contradicción, o esa fue la contradicción que encontré y por la que yo dejé la universidad, ¿no? Que fue como algo muy, o sea, algo muy fuerte para mi familia, para, no sé, para todos mis círculos, ¿no? Como que te vas como ahora qué, ¿no? Y de ahí, bueno, también algo que creo que vale la pena contar es que cuando yo me fui, empecé a trabajar de estatua humana en la calle, y tengo todavía mis trajes de estatua o sea, y voy, y no he salido como en 2 años, en un año, tal vez un poco más de un año, pero o sea, cualquier rato salgo, o sea, no es algo a lo que le tenga miedo, o sea, lo he hecho lo hice por 8 años, a veces con más frecuencia o con menos, pero eso también es estar en la calle, y todo también te sirve como para estar un poquito como más conectado con la gente, ¿no? Con un poco entender como los procesos de la sociedad, eh, eh, digamos, nosotros como activistas que queremos como que se dé un cambio, ¿no? En la forma en la que la gente se relaciona con los residuos, o sea, entender también que tienen sus procesos, ¿no? Sus prisas, sus miedos, todo eso. Entonces, me ha servido. Alex, contame de qué era tu traje o cómo se dice de estatua,
qué color era o de qué en qué papel te metías, digamos, para hacer estatua. El principal que tuve, y que tengo hasta ahora es de un poeta antiguo. Es de un poeta antiguo. Luego tuve un rey mago, que ese traje al final lo terminé como retirando porque es- se lo había prestado a un amigo, este amigo llegó como, tuvo un accidente en un momento y falleció, entonces yo decidí como retirar el personaje y era un personaje que me gustaba mucho, pero era como, es delicado, ¿no? Ponerte un traje como sabiendo que tu amigo utilizaba eso, ¿no? Eh, Claro. luego as- tengo un arlequín, tengo un arlequín ahí que medio con la secuencia Fibonacci, tratando de jugar con el número, con el 1, 3, 5, 8 con esa secuencia. Tengo ese, y de ahí tuve un Poseidón también comprado, pero fíjate cómo es, digamos, la educación técnica que te va como nublando la creatividad, o al menos eso me pasó a mí, ¿no? Dije, cuando yo empecé a hacer esto, tu humana era como, o sea, como un poco inútil, ¿no? En las cosas, en los procesos, y, y fui igual como mejorando, y ahora a veces he hecho trajes, ¿no? Para otras personas, y tengo, digamos, el gusto o el agrado de decir que trajes que yo he pintado se han presentado en España, en Chile, en Perú. Entonces tengo como cierta reputación ahí. No hago casi trabajos ya de pintura de trajes. A veces puede ser que alguien, pero, pero es algo que creo que me marcó. O sea, definitivamente es algo que me dio mucha voluntad, o sea, para asociarme como que te tiempla, digamos, no es el término, te tiempla como persona. Para, yo creo que para las crisis futuras me va a servir mucho. Claro. Qué No, no, bueno. muy interesante cómo uniste estos dos mundos, ¿no? Estamos hoy hablando de compostaje, de reciclaje, y venís de una actividad artística. Yo creo que siempre los artistas, aquellos que hacen este tipo de arte, tienen una sensibilidad particular, ¿no? Muy especial, muy de conexión con su público, ¿no? Y cómo te comprometiste con esto del compostaje, y yo al menos lo veo, es como unir estos dos mundos, ¿no? Claro, a ver, yo más o menos digamos que por intuición sabía que el orgánico iba a la tierra. Y entonces cuando estuve en un lugar donde había algo de tierra, empecé a enterrar, ¿no? Pero solo enterraba. Entonces, este lugar en el que empecé a hacer compost, estuvimos unos meses, tal vez 6 meses ahí. Entonces, solo enterraba, ponía tierra y me iba, ¿no? Pero luego cuando tuvimos que dejar ese lugar, y revolviendo esa tierra me di cuenta que ahora ya no era tierra amarilla, ¿no? Era tierra negra, que se veía como tenía una mejor apariencia. Entonces como que ahí me empezó como a, eh, como, como que se me prendió una luz, ¿no? Adentro de decir como que estaba haciendo algo bien. Pero en realidad, y yo me metí más en el compost cuando fui a Perú, ¿no? Cuando fui a Perú. Porque en Perú, por cosas de la vida, y yo fuimos por otro tema que era como unas charlas que nosotros estábamos compartiendo en el tema de meditación y de esas cosas. Eh, entonces fui por ese tema. Queríamos enseñar en Perú, entonces terminamos al sur de Perú, en una ciudad que se llama Arequipa, y ahí teníamos nuestro plan original era como encontrar un lugar que podamos alquilar y vivir, pero se complicaron algunas cosas. Entonces, buscando así como dónde quedarnos por Couchsurfing y todo, encontramos un proyecto de permacultura. Entonces, a mí me habían hablado algo de la permacultura, pero no estaba metido en el mundo de la permacultura, ¿no? Me habían dicho como que me iba a ir bien, que vea, pero, o sea, realmente yo estaba más con el tema de enseñar, ¿no? Estos temas de meditar, de reflexionar y todo. Entonces, ahí llegué a un proyecto de permacultura en Arequipa, Perú, que se llama El Huerto de Faustrol. Y fue allí donde como que, bueno, me conecté con un poco más como con este circuito o sea, de viajeros que vienen, que van de varios países, y con los proyectos, ¿no? O sea, al ser un proyecto ahí como en el borde de la ciudad, una de las cosas que tenían era una compostera comunitaria o un intento de compostera comunitaria, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, como yo, digamos, tengo
siempre mi mamá así desde chiquito me ha dicho, o sea, que como que arregle cosas, entonces digamos que soy bueno para arreglar cosas, ¿no? Entonces yo veía la compostera y la compostera era de madera, se había roto, o sea, los lixiviados habían hecho que se rompa como el piso, ¿no? O sea, se había humedecido, se había empezado a compostar la madera, se había roto el piso y se habían empezado a entrar unas ratas, pero no eran como las ratas grises, eran como unas ratas de campo un poquito como amarillas, pero entonces, pero estaban en la compostera y como la compostera estaba junto a un árbol, eh, el árbol, o sea, tú veías como que tenía esas ratas eh, y como si fueran ardillas, digamos, ¿no? Pero no eran ardillas, eran estas ratas. Entonces, eso al barrio donde estaba este proyecto no le gustaba para nada, ¿eh? Para nada. Entonces, los vecinos habían amenazado con que iban a quemar la compostera, con que querían que saquemos de eso. Estaban muy molestos, ¿no? Entonces, fue ahí que me empecé como a involucrar, ¿no? Como a ver que había la necesidad de estos proyectos, pero también como que era súper importante tener como iniciativas en educar como a la gente que hace compost y a la gente que le tiene como este rechazo al compost, como este miedo, ¿no? Entonces, bueno, en Perú, claro, yo me empecé luego a involucrar ya en el tema, de, o sea, en el compost, hacerlo en otro lado, hacerlo como en, en otro espacio como más protegido y bueno, salimos de ese problema. Pero a partir de ahí me quedé con la idea de que tenía que ser algo de activismo, ¿no? En tema de compost. Y claro, yo había estado muy metido en el activismo medioambiental, de cambio climático y eso, pero luego un poco me había frustrado por ver como la frialdad, ¿no? O la indiferencia a veces de la sociedad. Y fue por eso que me metí como a enseñar estos temas de reflexionar, ¿no? Porque algo como que veo difícil es que a veces la gente, a pesar de que tiene la información de las cosas que están mal, igual, digamos, no las asume, ¿no? No asume su parte, su responsabilidad. Entonces, me fui como a este tema de enseñar, reflexionar y eso, que me sirvió creo que principalmente a mí. Pero entonces luego yo quería, o sea, me di cuenta que había esta necesidad de compost y me quedé con la idea de que había que, como que hacer algo en compost, ¿no? Y nosotros lo vimos de Ecuador en 2000, claro, estuvimos 2018, mediados de 2018, volvimos mediados de 2019, entonces yo tenía esa idea para 2020 y en 2020 pasó algo que me hizo como apurarle a eso y fue que eh, y tuve un accidente, una caída como de altura, de esas caídas que estadísticamente dan para que te mueras, pero no te mueres, ¿no? Porque ahí sobre una planta grande, sobre una maceta grande, solo me fisuré el omóplato y entonces, o sea, ya con eso dije, o sea, ya tengo que hacer esto porque, o sea, no puede ser, estuve como a punto de morirme y no pude, como, o sea, todo lo que he hecho en activismo y todos los esfuerzos no se está cristalizando en nada, digamos, que quede como referencia, ¿no? O sea, voy a quedar como alguien que estuvo ayudando aquí y acá, pero no va a quedar como algo, digamos, que tenga mi sello personal, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí empezar con Easy Compost. Y de hecho, el primer video que hice, que fue como con una compostera refrigeradora que tenía acostada, que es mi lombricompostera, que él hizo los huecos para lixiviados. El primer video perforando así los huequitos, que fue creo que como el- cuando salió tuvo con más impacto del que yo esperaba. Ese primer video, o sea, yo todavía estoy como, claro, ¿no? Como me saqué esto que te ponen para el hombro y con un brazo, o sea, todavía no estaba como apto para hacer esas cosas, ¿no? Todavía estaba como al mes, recién tenía una fractura, pero ya quería empezar, ¿no? Porque me había como golpeado como fuerte la idea de que, o sea, a pesar de que te esfuerzas y le pones mucho empeño o sea, haberle puesto mucho empeño en varias cosas, no me había centrado en algo y estuve como a punto de perder mi oportunidad de hacer activismo en esta vida por estar como muy disperso, ¿no? Y ahí decidí centrarme en el compost. Y aquí estoy, por Qué suerte. maravilla, qué maravilla. Alex, ahí el tema compost en Ecuador, de acuerdo a tu punto de vista o tu experiencia, es fácil formar alianzas. Sé que este mes del compostaje estuvieron activos y fueron un montón de emprendimientos que se prendieron a colaborar. De hecho, aprovecho el momento para felicitarte a vos, para que le pases al resto del equipo, porque la verdad fueron los que más se organizaron en Latinoamérica. Ni acá nos pudimos organizar tanto como ustedes, tenían actividades casi todos los días y pasaron las actividades un par de semanas antes de que empiece el mes, así que mis felicitaciones por eso.
Contame un poco cómo, o contanos cómo es este proceso de alianza, porque se ve que hay una movida interesante de gente que está, bueno, tan comprometida como vos. Claro, bueno, gracias por la felicitación y se la haré llegar a mis compas del eje de orgánicos. A ver, cuando yo empecé en este tema del compost, bueno, yo empecé como a hacer videos y a buscar como temas para hablar y hacer guiones. Entonces, investigando, encontré la página web de la Alianza Basura Cero. Entonces, ahora sé que la Alianza Basura Cero es como, se formó un poco antes de la pandemia y actualmente agrupa más de 80 organizaciones de sociedad civil que trabajan en tema de residuos, o sea compost, sea plástico, sea falsas soluciones, eh, reciclaje de base. Entonces, son varias organizaciones que están unidas ahí. La Alianza Basura Cero trabaja o funciona con respaldo de la Universidad Andina en Ecuador. Entonces recibe un financiamiento como de Gaia, según tengo entendido, eh, que le da como esta parte operativa, ¿no? O sea, tener gente como de planta que está ahí trabajando, haciendo como estos temas de proponer, digamos, eventos donde eh, se traten temas relacionados a residuos, no sea el tema de plásticos, de los ejes que conforman la alianza, ¿no? Entonces, pero fue hace un poco más de un año que bueno, había una convocatoria, ¿no?, para formar parte de la Alianza Basura Cero, eh, y bueno, yo apliqué y como tenía Easy Compost, entonces fui aceptado dentro de la alianza. Luego se convocaron a una asamblea, como el nombre exacto es, tengo aquí el papel todavía, un encuentro anual, Entonces fui al encuentro anual y ahí, bueno, ahí conocí la gente, empecé a como conocer gente de la alianza, todo, nos se reunieron como mucha gente que trabaja en tema de residuos de Ecuador, recicladores de base, la gente de orgánicos y todo. Y eh, en ese encuentro anual, la agenda de la alianza establecía como, tenía fondos para hacer encuentros, ¿no?, por cada tema. Y bueno, en las mesas de trabajo se propuso, estuvimos como tres de orgánicos, del tema orgánicos. Entonces propusimos, o sea, la idea de hacer un encuentro de orgánicos y yo propuse hacerlo en Colta, ¿no?, que es un instituto donde yo estudio, junto a una laguna. Eso está un poco como más al sur, un poco más al sur de Ecuador. Yo estudio ahí, estudio un semipresencial en agricultura andina. Entonces conseguimos ese lugar para poder hacer el encuentro y creo que ese fue el punto de inflexión en el tema orgánicos porque, eh, digamos, la gente que yo conocía que estaba trabajando el tema de compost, más la gente que la alianza conocía, nos fuimos como buscando gente en redes, contactándonos, invitándonos al encuentro y nos decían, o sea, mucha gente, sí, 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 sí. Entonces logramos estar más de 20 personas del tema orgánicos en Ecuador, ¿no? Eh, eh, Ahorita estamos prácticamente todos los que trabajamos el tema orgánico. Entonces ahora, digamos, nos conocemos, hay un buen ambiente y sobre todo nos hemos dado cuenta que somos mucho más fuertes como alianza, ¿no? Entonces, o sea, nos da peso, ¿no? Entonces ahora, cuando uno se presenta, soy parte de la Alianza Basura Cero en el tema orgánicos, tienes como mucha más posibilidad de ser escuchado que cuando te presentas, digamos, solo con tu emprendimiento particular, ¿no? Muy bien, Está bueno. Eso más o menos de la alianza. muy bien. Y te hago una pregunta en estas alianzas, así, que a veces vemos que o buscamos el rol de las distintas personas y actividades en en este ecosistema, ¿no? ¿Cómo ves el rol de la mujer, ¿no? ¿Cómo ves su empuje? Sabemos que son las que empujan y están atrás nuestra siempre, pero bueno, a veces no es tan visible el rol, ¿no? A eso quiero decir más que nada. No quiero Claro, sí, sí. malinterprete la idea, es cómo podemos potenciar para esa visibilidad, ¿no? Claro, bueno, el, si somos solo, digamos, siendo solo un poco observadores, que es algo, digamos, de mi proceso, que antes como no veía, pero ahora, o sea, me doy cuenta claramente que ha sido, o sea,
el rol de la mujer normalmente en la historia de la humanidad ha sido como las tareas para sostener la vida, ¿no? Y creo que han sido como las principales responsables del cuidado de los ecosistemas, porque a veces como que los varones han estado como, o sea, es más difícil, ¿no? A veces por como esta masculinidad como tóxica de los varones, es más difícil como a veces organizar cosas con varones que con mujeres, ¿no? Entonces, en la alianza, en el eje orgánico, la mayoría son mujeres, de hecho. O sea, a veces yo soy el único varón en las reuniones y, y ya pues, o sea, el, eso también nos dice algo, ¿no? De que como que estas mujeres han tenido como la valentía de lanzarse como con sus proyectos, sus iniciativas, y tal vez, o sea, ya hay menos varones, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, una vez más se hace visible como el compromiso que tiene la mujer. Y no solo en esto, ¿no? O sea, es que este tema es demasiado amplio, ¿no? Pero yo creo que el mundo como tal necesita más energía femenina, ¿no? Necesita construirse más desde esta energía femenina que busca como construir, como sostener la vida, eh, que no busca como competir, porque creo que a los varones sobre todo nos educan mucho para competir, ¿no? Entonces, eh, puedo pensar como en amigos, o sea, que cuando emprenden cosas lo hacen como desde querer crecer, de querer competir, de querer ganarle al otro, de enojarse si las cosas no se hacen a su manera. En cambio, ahora, digamos, en esta etapa de mi vida que tengo como este privilegio de poder estar trabajando con, con varias mujeres que tienen sus emprendimientos, o sea, sus iniciativas en compost y todo, entonces es mucho más productivo hacerlo con ellas porque, porque claro, ¿no? Las reuniones son más centradas, los debates son más profundos y digamos que no estamos como perdidos en tiempo en estos temas como de pelearnos por cosas como, o sea, que ya son egoicas, ¿no? Claro. No, Entonces, muy bueno esto que decís y nada, nadie mejor que vos para haber interpretado a dónde quería ir y lo quería unir un poco al comentario que hizo, que nos hicieron acá en línea Punto Verde, que el mensaje que transmitieron aprovechando este día es reciclar es crear, ¿no? Y me parece que está muy bueno para unir todo esto, todo en un mismo significado, ¿no? Y me pareció muy oportuno. sí, o sea, yo quiero añadir que, a ver, ese sistema como capitalista, como que invisibiliza este rol de la mujer, ¿no? De sostener la vida, pero en realidad nosotros para existir como civilización necesitamos como estas tareas para sostener la vida, ¿no? Entonces, nunca se debe como, o sea, deberíamos minimizar esto y de hecho, por eso, digamos, estamos en estas como graves crisis ambientales, ¿no? Porque se prima como el crecimiento económico, las ganancias, la expansión y, y al reducir como a darle menos importancia al tema de las cosas o los procesos que tienen que suceder para sostener la vida, pues vamos como depredando ecosistemas cada día hasta que, no sé, ojalá podamos parar en un punto en el que podamos garantizarnos una vida que sea digna para todos nosotros en un futuro mediano. Alex, una consulta que tiene que ver justamente con esto de la energía femenina, que es la emotividad. ¿Qué te emociona del compost? Es una pregunta que nos gusta hacer en Nación Compost. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué te mueve la práctica de compostaje? A ver, mira, cuando yo empecé a estudiar ingeniería, un poco lo que me emocionaba de la ingeniería era como la posibilidad de ver cómo, de entender cómo es el funcionamiento, ¿no? De estas leyes físicas, de este tema matemático y eso, ¿no? Como viéndolo como lo más avanzado que había. Pero luego me di cuenta que realmente lo más avanzado que nosotros tenemos es la naturaleza. Entonces, lo que emociona como el compost es como ver este suelo vivo, ¿no? Ver todos estos procesos sucediendo, ¿no? La acción de hongos, de microorganismos, este olor mágico que tiene el compost mojado, eh, como esa conexión que te devuelve con el suelo, ¿no? Y con el planeta, como de darte cuenta que, como, claro, darte cuenta que estás como, que eres parte de la naturaleza, que la naturaleza tiene sus ciclos, y en el caso del compost,
tú estás como replicando este ciclo, ¿no? Estás contribuyendo para que este ciclo se dé. Entonces, ese es como lo que a mí me emociona del compost, o sea, sentir como que estoy como reproduciendo un ciclo de la naturaleza y que de este material orgánico que antes, o sea, no le daba valor, ahora tengo como este humus que huele delicioso y que me da nutrientes y me emociona también, o sea, saber, o sea, que vine como desde tan lejos de haber como, eh, o sea, tener como las otras ideas, ¿no? Las ideas de tener un buen sueldo y eso, y ahora estar como acá, o sea, siendo feliz haciendo compost, o sea, desde lo más sencillo. Y ya, eso es lo que me Muy, emociona. muy bueno lo que decís, la verdad, excelente, inspirador e invita a ir a compostar ya, obviamente. Eh, y bueno, un poco como para ir también ya cerrando esta entrevista y ir dándole un marco de cierre, te pregunto algo más. ¿Cómo te ves de acá a 20 años? ¿Cómo te ves vos en este camino que fuiste recorriendo, que pasaste por tantos lados? Es difícil, eh, porque, y bueno, yo trato como, tengo la filosofía de que uno debe como vivir el instante, ¿no? Claro, más o menos con cierto horizonte, pero están pasando tantas cosas como en el mundo, o sea, hay una velocidad tan rápida que es difícil, ¿no? O sea, yo que estoy pendiente como cada semana de cambio climático y de las cosas que se van dando, o sea, es difícil como tener certezas a futuro, ¿no? Porque para, digamos, decir cómo me veo en 20 años, debería más o menos tener cierta certeza de en qué nivel de variación de clima, de temperatura global vamos a estar en 20 años, ¿no? Y eso ahorita se está definiendo todavía, ¿no? O sea, no sé, digamos que si logramos un cambio climático moderado, pues esperaría seguir viviendo en esta cordillera y viviendo en comunidad y tratando como de enseñar compost, o sea, enseñar compost, enseñar agricultura y enseñar como el cuidado de la naturaleza y de los ciclos, ¿no? O sea, en comunidad, eh, porque creo que son tareas que son fundamentales, ¿no? Como siempre mantener vivo esta idea, como ha sido ancestralmente, ¿no? De nuestros pueblos, eh, compartir este conocimiento del cuidado de la naturaleza, de los ciclos y el respeto como a todo esto que sostiene la vida, porque, o sea, podemos desconectarnos temporalmente de eso, pero no para siempre. Y ahora que estamos como desconectados, solo es temporal, o sea, eh, entonces por eso es que es difícil como ver a 20 años. O sea, cuando yo empecé en Compost, claro, empecé con el tema, el típico, ¿no? De que voy a trabajar en el tema de Compost y quiero tener como, voy a hacer unas camas para criar lombrices acá y voy a hacer composteras. Pero luego ha sido como, o sea, no es tan fácil, ¿no? También estoy en una ciudad en la que es complicado el tema, o sea, donde igual todos compiten, no es como el mejor ambiente para tener el, como hay en otras ciudades, el tema de recolección de orgánicos y eso, ¿no? O sea, tal vez no tiene, habría que probar igual, pero no me veo todavía haciendo gestión de orgánicos, o sea, o no tengo los recursos, tampoco es como ahorita mi prioridad, entonces no me veo en eso ni siquiera como a corto plazo, pero espero igual, o sea, si hubiera la oportunidad, si es algo que quisiera hacer a futuro. Pero lo que más quisiera es como enseñar, porque creo que la generación ahorita de adultos es como que para ellos es como muy difícil cambiar de idea. Ya le tienen como rechazo al residuo orgánico, lo asocian como con algo desagradable. Pero en cambio, en la juventud, en la niñez, se ve como mucha esperanza, ¿no? O sea, ellos sí se asombran de ver cómo el residuo orgánico se transforma en humus y cómo ese humus te sirve para nutrir una planta. Entonces, ellos sí como eh, encuentran el valor en esto y creo que eh, el, o sea, o al menos el enfoque que yo tengo es como eh, que es prioritario poder como generar como esta nueva generación de gente que cuide la naturaleza. Espectacular. Alex, la verdad que fue un placer. Además que
coincido con un montón de cosas personales que compartiste en esto de la meditación. No, nunca fui estatua, pero me parece que puede llegar a ser algo bien, bien gracioso. Interesante esto que me decís de la interacción, pero la verdad que un placer conocerte, un placer que formes parte de la red de Nación Compost. Eh, Ojalá que esto sirva para que se siga difundiendo este mensaje que es imprescindible. Desde mi parte, de nuevo, agradecerte de corazón a vos, y en esto también agradecerte por formar parte de la Alianza Basura Cero que tanto hizo este año por la difusión del mes del compostaje y de todo lo que tiene que ver con el buen vivir. Desde mi parte eso. Después ahí le paso la palabra a Fer, pero sí nos gusta en Nación Compost que la persona entrevistada cierre, entonces las palabras finales van a estar a tu cargo. De mi parte solamente muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Juan Pablo, por pasarme la palabra. La verdad que sí, sin duda es un placer haberte escuchado, es inspirador. Eh, el camino hacia el compostaje es el mayor acto de amor que podemos hacer por el planeta. Te felicito, muy buena historia, y esperemos, bueno, que esto se siga difundiendo, ¿sí? Así que bueno, te dejamos a vos que cierres este encuentro y bueno, y ante todo agradecerle a todos los que nos siguieron, que se conectaron y que emitieron alguna opinión. Así que, Alex, todo tuyo. Ya, bueno, yo el mensaje que, que tengo es que no estamos en un momento donde cada acción que hagamos importa, ¿no? Cada esfuerzo. Eh, Dentro del mundo de la teoría del decrecimiento económico, hay esta frase que me encanta que dice, decrezca ahora y evite aglomeraciones, ¿no? Entonces, yo creo que, no es que creo, sino que este estilo de vida, digamos, de gran ciudad, de consumo y desecho y todo, puede ser posible durante un tiempo, pero es insostenible a largo plazo, ¿no? Nosotros consumimos en un año energía fósil que se acumuló durante 1 millón de años. Esa es la tasa, de 1 a 1 millón. Entonces, no importa cuánta energía fósil haya acumulada en reservas, es como una cola que nos va a terminar de alcanzar, ¿no? Entonces, sabiendo eso y sabiendo que este modelo de sociedad es temporal, creo que mientras más rápido uno acepte que tenemos que ir como una vida un poquito más sencilla, eh, mejor será el futuro que nos podamos garantizar a nosotros y a las siguientes generaciones. Eh, eh, a mí, yo he sido muy feliz como de poder haber como experimentado en el campo, en la finca de mis abuelos, haber podido nadar en un río puro, pero hace 10 años que fui, el río ya no estaba limpio, ¿no? Y eso me duele mucho, ¿no? O sea, me duele o sea, y ver los ríos y todo es algo a veces pues, que no es que sea, o sea, tal vez sí soy más sensible a esas cosas, ¿no? Pero me duele como no haber nacido en una época en la que pueda nadar en un río limpio. Pero creo que sí podemos trabajar para poder tener un medio ambiente como que esté cuidado y que nos permita vivir como de forma digna y ser felices compartiendo la naturaleza, porque todo lo demás, todo lo material, digamos, al final termina siendo pasajero. Entonces, cada acción que hagamos importa y yo, digamos, he podido encontrar en una época en la que estaba como vagando en el desierto, he podido encontrar como mi rol dentro del activismo, en este caso en el compost y también el rol que cumplo dentro de la Alianza Basura Cero. Pero creo que hay un rol, ¿no? Como para cada persona, pero uno tiene que animarse. Yo dejé como este futuro prometedor de un buen sueldo y todo porque pues, era algo que tenía asegurado, pero quise dejarlo porque al final esas cosas no te hacen sentir lleno. Y ahora creo que me siento más feliz simplemente acercándome a la compostera y escuchando el sonido de las lombrices moviéndose, ¿no? Y eso me llena mucho más que otras cosas materiales. Y creo que por ahí va, ¿no? Con conectarse con todo esto que es bueno, lo que sostiene la vida y nos da la posibilidad de existir en ese planeta. Entonces eso, muchas gracias por el espacio. Sí, espero sigamos charlando o seguiremos compartiendo cosas, pero igual mucha fuerza
eh, y, y ya, pues, Buena me vida, dice, Alex. Muchísimas también gracias. ha sido muy, eh, me pone contento por poder compartir esto porque estas cosas que yo hablo de, voy a alargarme un poquito, pero lo que hablo, ¿no? De cuando hice estatua humana, cuando dejé la universidad, ahora las cuento así fácil, pero en realidad cuando lo vives, cuando te toca estar sentado en una vereda, juntando dinero para que a veces te alcanza para vivir un día y el siguiente día tienes que ir otra vez, es difícil, pero también te vuelve como más conectado a la realidad, ¿no? A la realidad que vive mucha gente en la sociedad. Entonces te sientes como más comprometido a trabajar por ellos. Y, pero no es una decisión fácil de tomar, pero a veces son decisiones que tienen que tomarse para que podamos como abrir otro universo de posibilidades para nuestro propio proyecto de vida. Y ahí sí Totalmente. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, Alex. de verdad. Buenas noches a todos. Ya, Hasta luego. Muchísimas Hasta gracias. gracias. siempre. Buenas noches.